nuestros mitos o tradiciones religiosas, ¿no? Pues eso, que nos ha tocado vivir en esta parte del mundo, el Jardín del Edén, ¿no? Es un ejemplo, pues, digamos, de espacios, ¿no? de belleza, etcétera, si se quiere ver desde ese punto de vista religioso o filosófico, ¿no? También, pero bueno, es importante comprender que el ser humano tiene esa capacidad de crear, ¿no? Y puedes crear tanto en grandes superficies como en un metro cuadrado, ¿no? Es decir, si tienes un pequeño espacio, sea propio o sea cercano, puedes recrearlo, puedes rehacer bastantes cosas, ¿no? Hace unos años estuvimos haciendo una reforestación en un programa de adaptación al cambio climático con oliveras y algarrobos en un espacio suburbano de un pueblo de aquí de Mallorca, ¿no? Es decir, un espacio público en desuso. Quiero decir, que siempre hay espacios, siempre hay oportunidades para hacer cosas más o menos legales, más o menos alegales, más o menos particulares, más o menos públicas, participativas, etcétera, ¿no? Creo que es una muy buena oportunidad la agroforestería de hacer cosas hermosas.